Mushoku Tensei, volumen 11. Adolescencia, el arco de las hermanas Greirat. Capítulo 4. Los sentimientos de un hermano. Aprendí sobre la situación mientras me dirigía a la escuela con Sylphie una mañana. Linia y Purcena me estaban esperando fuera de las puertas. Tan pronto como nos vieron acercarnos, corrieron y explicaron que Norn se había encerrado en su habitación el día anterior y se negaba a salir. Voy a ir a echar un vistazo. Sylphie se fue y corrió hacia el dormitorio de las chicas casi al instante. Por otro lado, estaba congelado en mi lugar. Probablemente debería haber estado siguiendo a mi esposa, pero la noticia me había provocado un estado de pánico. La palabra encierro tenía algunas connotaciones muy fuertes para mí, supongo. ¿No vas tú también, jefe? ¿Vas a ignorar esto? No supe qué decir. ¿Qué iba a hacer yo? ¿Qué se suponía que debía hacer? Mi mente estaba en blanco. En mi caso, todo había terminado en el momento en que me encerré en mi habitación. Me quedé encerrado por el resto de mi vida. ¿Por qué nunca volví a salir? Porque pensaba que el mundo exterior era un lugar peligroso, lleno de gente que quería hacerme daño. Pensé que volvería a ser intimidado si volvía a la escuela. Sí, fue el acoso lo que lo inició. Sabía que me volverían a hacer miserable si alguna vez intentaba salir de mi aislamiento. Tenía que abordar la causa del comportamiento de Norn si quería que cambiara. Antes de intentar convencerla de que saliera, tenía que averiguar la razón por la que estaba escondida en su habitación. Un recuerdo de mi pasado pasó por mi mente. Estaba en la cafetería de mi antigua escuela, haciendo fila pacientemente. Pero justo cuando finalmente fue mi turno, un grupo de punks de aspecto aterrador irrumpieron delante de mí. Lleno de ira justa, estúpidamente decidí defenderme. Les sermoneé lo suficientemente alto para que todos lo escucharan, incluso mientras se burlaban de mí y me decían que me fuera a la mierda. Pude ver a otros estudiantes comenzando a mirarnos. Sintiéndome cada vez más orgulloso de mí mismo, insistí obstinadamente en el tema, exigiendo una disculpa. En cambio, me golpearon brutalmente. Para cuando terminó, pensé que me habían lisiado de por vida. Ese único error convirtió mi vida en un infierno. Si había alguna posibilidad de que Norn estuviera pasando por algo similar en este momento, necesitaba ayudarla. Golpearía a los matones que la acosaban hasta que se sintiera segura de nuevo. Sus amigos o parientes podrían venir a buscarme más tarde, pero también me ocuparía de ellos si fuera necesario. No me importaba si eran aristócratas ricos o incluso miembros de la realeza. Lucharía contra ellos con todo lo que tenía. Me aseguraría de que vivieran para arrepentirse de haberme enfrentado. Existía la posibilidad de que Norn hubiera desencadenado el conflicto inicial. Pero cualquier cosa que le estuvieran haciendo en respuesta obviamente había cruzado la línea. Norn era mi hermana. No importaba si nos odiaba a Aisha y a mí, o si no quería vivir con nosotros. Ella todavía era parte de mi familia. Y es el trabajo del hermano mayor proteger a sus hermanas, ¿verdad? Unos minutos más tarde, caminaba por el pasillo hacia las aulas de primer año con Linia y Purcena siguiéndome de cerca. Había considerado hacer esto por mi cuenta, pero no creía que mi rostro fuera especialmente intimidante. Al menos con estas dos a mi lado, todos deberían reconocer que hablaba en serio. Jefe. No lo hagas, Linia. ¿No ves lo enojado que está? Es un poco aterrador. Las dos parecían un poco dubitativas sobre esto. Eso fue comprensible. Las estaba arrastrando a una situación muy embarazosa. Pero en este momento, no iba a dejar que mi sentido de la vergüenza me detuviera. En este momento, estaba en modo padre de helicóptero completo. En poco tiempo, llegamos al aula de primaria de Norn. La clase ya estaba en marcha. Disculpen, dije, abriendo la puerta y entrando. ¿Sí, señor Greirat? Estamos en medio de... Me gustaría un momento del tiempo de todos, si no le importa. Pero... no tomará mucho tiempo. Sacando a la profesora del camino, tomé su lugar detrás del podio. Antes de ponerme en marcha, miré alrededor del aula. Todos me miraban con sorpresa. Pero en algún lugar de esta multitud, tenía que haber un matón que se estaba metiendo con mi hermana pequeña.
¿La habían golpeado? ¿La pateó? Quizás solo la habían insultado por ahora. Tal vez se habían burlado de una niña triste y solitaria que estaba aislada en una ciudad desconocida. Como creo que la mayoría de ustedes saben, un miembro de esta clase estuvo ausente ayer. Nadie tenía nada que decir al respecto. Lo que quizás no sepan es que ella es mi hermana pequeña. Eso tuvo una reacción. Escuché murmullos en todo el salón de clases. No he escuchado los detalles de mi hermana todavía, pero no hay muchas razones por las que un niño de su edad dejaría de asistir a clases. Creo que alguien en esta sala probablemente sea el responsable. Mientras hablaba, escudriñé la habitación en busca de una reacción. Varios estudiantes miraron sus escritorios cuando hice contacto visual con ellos. La mayoría de ellos eran niños de aspecto más rudo que ya estaban comenzando a doblar un poco el código de vestimenta. ¿Tenían tal vez una conciencia culpable? Mirando más de cerca, me di cuenta de que uno de ellos era ese delincuente que había conocido un tiempo antes. No podía recordar su nombre. ¿Podría haber sido él? Espera. Es demasiado pronto para empezar a sacar conclusiones precipitadas. No espero mucho de los responsables, dije. Tal vez solo estaban jugando o tratando de conocer a mi hermana, y las cosas tomaron un giro extraño. Tal vez ella los provocó de alguna manera. Ahora estaba observando cada rostro en el salón de clases muy de cerca. ¿Quién fue? ¿Quién le está intimidando? ¿Es ese mocoso rico de allí? ¿O tal vez ese chico demonio hosco? No, podría ser fácilmente una chica normal. Los niños promedio pueden ser los matones más desagradables de todos, a veces. Apreciaría mucho que alguno de los involucrados se uniera y lo admitiera. No te voy a gritar. Solo quiero que reconozcas lo que hiciste y te disculpes con mi hermana. Y después de eso, te cortaré en picadillo. Algunos de los niños en esta habitación eran tan pequeños como Norm, pero la mayoría eran mayores. Algunos incluso estaban en la adolescencia. Probablemente había al menos algunos que habían mirado para otro lado. Incluso existía la posibilidad de que todos estuvieran involucrados. Cuanto más lo pensaba, más me enojaba. Durante unos largos momentos, nadie dijo una palabra. Todos me miraron fijamente, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Finalmente, una chica del grupo levantó la mano vacilante. Me tomó un poco de fuerza de voluntad evitar dispararle un cañón de piedra. Era una hombre bestia, tal vez de 13 años, que se parecía un poco a un mapache japonés. Tenía una cara redonda, ojos tímidos y un corte de pelo corto. Honestamente, no es el tipo de niño que esperarías que fuera un matón. Era más fácil imaginarla siendo intimidada. En realidad estaba hablando con Norn el otro día, y ¿accidentalmente le dijiste algo malo? Siempre que fueran solo unas pocas palabras desagradables, tal vez me lo tomaría con calma. No. Es solo, he escuchado muchas historias sobre usted, señor Greirat. Pero Norn es más una chica normal, ¿verdad? Solo le señalé que son bastante diferentes el uno del otro, y luego ella se enojó mucho conmigo. Eso no tenía ningún sentido. ¿Por qué Norn se enojaría por eso? Ella no quería ser como yo. Ni siquiera le agradaba. Oh. El profesor que estaba parado a un lado de la habitación parecía haber recordado algo. Dirigí mi atención a ella. De un vistazo, la mujer parecía un mago ordinario de mediana edad. Ni siquiera se me había ocurrido que un maestro pudiera ser el culpable, pero los adultos obviamente también pueden ser matones. ¿Le ha venido a la mente algo, señorita? Bueno, ayer le devolví la tarea a Norn. Ella no pudo terminar todas las tareas que le dejaste, así que la hiciste estar desnuda en la oficina de la facultad durante una hora. ¿Qué? No. No le fue muy bien en la tarea, así que le dije que aprendiera de tu ejemplo y que se esforzara un poco más la próxima vez. Pensé que iba a llorar por un momento, pero luego asintió y dijo que haría todo lo posible. Espera, ¿qué? ¿Ella casi lloró? Oh, espera, eso me recuerda. De repente, había varias personas de todo el salón de clases.
y todos tenían historias similares para compartir. Después de dejar el salón de clases atrás, los tres nos dirigimos al comedor. A esta hora del día, estaba totalmente desierto. Me senté al azar y me dejé caer sobre la mesa. Esto realmente duele. En pocas palabras, todo volvió a mí. Cada vez que Norn había perdido la calma, había sido porque alguien mencionaba mi nombre o la comparaba conmigo. La mayoría de los estudiantes de su clase sabían que éramos hermanos. Eso no fue demasiado extraño, en sí mismo. Teníamos los mismos padres y nos parecíamos. Pero cada vez que alguien mencionaba esto, Norn reaccionaba mal. Odiaba que la compararan conmigo, pero se enfadaba tanto cuando alguien hacía referencia a mí como una forma de felicitarla. Sus compañeros de clase no tenían la culpa de nada de esto. Ninguno de ellos estaba tratando deliberadamente de molestarla. Algunos de ellos incluso estaban tratando de ser amables, diciéndole que no se parecía en nada al aterrador matón de su hermano. El problema real era que casi todos en esta escuela me conocían. Y así, incluso sin quererlo, tendían a mencionarme cuando estaban cerca de ella. Eso siempre iba a ser duro para Norn. De vuelta en su antigua escuela, la habían comparado constantemente con Aisha y nunca en el buen sentido. Ella era la hermana menos talentosa y se lo restregaban en la nariz todos los días. Finalmente estaba en una nueva escuela, viviendo sola, sin Aisha colgando sobre ella como una sombra. Pero antes de que tuviera la oportunidad de recuperar el aliento, todos comenzaron a compararla conmigo. No importa a dónde fuera, se vio obligada a afrontar el hecho de que era el miembro menos talentoso de su familia. Eso tenía que ser duro en sí mismo. Y luego, para colmo, hubo ese incidente con las bragas. En realidad, nadie había quedado traumatizada por todo ese lío, afortunadamente. Ariel hizo un gran trabajo en el seguimiento de las víctimas, y a estas alturas, la mayoría de ellas podía mirar hacia atrás y reír. Por el sonido de las cosas, Linia no había obligado a las chicas a desnudarse en contra de su voluntad, sino que las había molestado para que cambiaran su ropa interior. Parecía que alguien había visto esto sucediendo desde la distancia, y le había dado al consejo estudiantil una versión exagerada de los hechos. Aún así, solo podía imaginar cómo se había sentido Norn cuando se enteró. Ya es bastante difícil sentirse inferior a tu hermano, pero sentirte inferior al total pervertido de un hermano tenía que ser 10 veces peor. Suspiro. De todos modos, ¿qué diablos me pasaba? Saqué conclusiones precipitadas y entré en su salón de clases como un idiota. Yo no era un padre helicóptero, era un idiota helicóptero. Siento haberlos arrastrado a eso, chicas, murmuré, mirando a mis fieles subordinadas. Supongo que estaba siendo un poco estúpido. Eso no es cierto. Nunca es estúpido intentar ayudar a su familia. Ella tiene razón, jefe. Si la niña se queda en esa habitación demasiado tiempo, su cerebro se convertirá en una papilla. Demasiado cierto, miau. Incluso podría volverse tan estúpida como Línea. Sí, ella podría, Mrow. Ni siquiera pude esbozar una sonrisa mientras Línea y Purcena siguieron con su rutina habitual de comedia. Sabía lo complicadas que podían ser situaciones como esta. La gente no deja de salir simplemente porque es divertido, ¿sabes? Siempre hay una razón por la que no pueden decidirse a irse, y sacarlos de su habitación a la fuerza no cambia eso. De hecho, a menudo empeora el problema. Dicho esto, este no era el tipo de cosas que podíamos ignorar. Si Norn se quedaba allí demasiado tiempo, terminaría lamentándolo. Incluso 1 o 2 meses desperdiciados pueden tener graves consecuencias. Sabía todo esto por amarga experiencia. Pero no era algo que pudieras explicarle a un niño que estaba justo en medio de eso. Con el tiempo, incluso los casos más obstinados comienzan a desear poder volver atrás y hacer las cosas de manera diferente. Pero se necesita mucho tiempo para llegar a ese punto. El verdadero arrepentimiento no te golpea hasta que pasa 1 año, o 2, o incluso 10. Y en ese momento, es demasiado tarde para deshacer cualquiera de las decisiones que tomó. Es parte de por qué tantos padres presionan tanto a sus hijos, supongo. Todo el mundo se arrepiente. A veces, le quitas esos arrepentimientos a los demás. Díganme algo, ustedes dos.
Digamos que tienen menos talento que sus hermanos y la gente no dejará de recordártelo. ¿Qué es lo mejor que puedes hacer al respecto? Línea y Purcena se miraron y se encogieron de hombros. No lo sé, jefe. Las dos somos muy talentosas, ¿sabes? Sí. No estamos tan mal en nada. Espera, pensé que las enviaron aquí porque eran demasiado tontas y perezosas para liderar a su tribu. ¿Verdad? ¿Querían ponerlas en forma antes de darles algún poder? Bueno, lo que sea. Su falta total de autoconciencia claramente no las estaba lastimando. Sin embargo, ese enfoque no funcionaría para Norm. Ella era una niña sensible, no una narcisista de cerebro peludo. Oh, conozco a alguien así, dijo Línea con orgullo. Tía Ghislaine. Ella solía ser un matón que andaba por ahí empezando peleas todo el tiempo. Pero luego comenzó a entrenar y terminó convirtiéndose en un rey espada. Está bien, ese no es un mal ejemplo. Ghislaine fue un caso excepcional, pero definitivamente existía la posibilidad de que Norm tuviera algún talento inesperado que aún no habíamos descubierto. No había ninguna razón para que ella compitiera conmigo o Aisha en las cosas en las que éramos buenos. Si no quería que la compararan con nosotros, podía hacer algo que ninguno de los dos había intentado siquiera. No estaba seguro de que podía ser exactamente ese algo, pero el mundo era un lugar grande. Seguramente, podría encontrar un campo que le interesara, fuera del ámbito de la magia o el manejo de la espada. Existía el riesgo de que no fuera particularmente talentosa en lo que fuera que decidiera hacer con su vida. Después de todo, le había pasado a Sanova. Pero a pesar de su falta de talento como artesano, el príncipe todavía parecía disfrutar de la vida. Llegó a hacer sus propias figuras, coleccionarlas y apreciarlas. Eso era suficiente para hacerlo feliz, y eso era todo lo que realmente importaba. Sin embargo, probablemente sería difícil convencer a Norm de esto. Ninguno de estos argumentos me hubiera funcionado en el pasado. ¿Pero cómo se supone que voy a hablar con ella sobre todo esto? No lo piense demasiado, jefe. Entra ahí mismo y dáselo directamente. Sí. Solo dile que vuelva a poner su trasero en clase. Seguro que lo hicieron sonar simple. Pero tal vez estaba pasando demasiado tiempo tratando de pensar en todos estos detalles. Después de todo, Norm solo tenía 10 años. Tal vez solo estaba de mal humor. Quiero decir, este era solo su segundo día en su habitación, ¿verdad? Era demasiado pronto para siquiera llamarla encerrada en este punto. Pasar un par de días solo cuando te sientes deprimido no es nada inusual. Dicho esto, obviamente estaba luchando en este momento. Me había estado diciendo a mí mismo que probablemente solo necesitaba espacio, pero, ¿era eso realmente cierto? Quizás solo había estado evitando el problema. Como su hermano mayor, al menos podría haber intentado apoyar activamente a Norn y ayudarla a adaptarse. El enfoque de no intervención podría ser más fácil, pero eso no significa que sea la mejor opción. Podría ser una historia diferente si estuviéramos hablando de un niño en edad de preparatoria, o incluso de un estudiante de secundaria, pero Norm solo tenía 10 años. Prestarle más atención de la que quería era probablemente la decisión correcta. Antes de darme cuenta, me había decidido por un plan de acción. De acuerdo entonces. Iré a hablar con ella. Ese es el espíritu, jefe. Sí. Ve a darle una pequeña palmada en la cabeza. Por supuesto, yo era la causa directa de los problemas de Norm, por lo que parecía muy posible que ella no escuchara una palabra de lo que tenía que decir. Pero no me iba a volver loco pensando en eso. Lo primero es lo primero, tenía que ir a verla y escuchar lo que tenía que decir. Oh. Aunque no estoy seguro de cómo voy a llegar a ella. La habitación de Norm estaba en el dormitorio de las chicas. Podía pasar por allí sin peligro estos días, pero eso no significaba que me iban a dejar entrar. Simplemente te escabulles, obviamente. Es hora de una operación encubierta, jefe. Déjanos la planificación a nosotras. La operación encubierta no resultó demasiado difícil, afortunadamente. Tenía muchas amigas adentro. Sylvie y Ariel también estaban en ese dormitorio. Cuando le expliqué la situación a la princesa, ella inmediatamente accedió a ayudarme.
Por supuesto, Goliade y los otros miembros de su escuadrón de autodefensa no se iban a convencer tan fácilmente, por lo que aún tenía que ser una visita secreta. Línea, Pursena y Silfie se encargarían del soporte operativo real. Silfie estaba ansiosa por ayudar, pero parecía un poco abatida por la situación. Lo siento, Rudy. Te prometí que estaría pendiente de Norn, pero ella ni siquiera quiere hablar conmigo. No es culpa tuya, Silfie. Soy el único culpable aquí. Le expliqué lo que había aprendido sobre la situación, incluido el hecho de que la depresión de Norn tenía mucho que ver conmigo. Silfie escuchó en silencio, pero finalmente frunció el ceño y negó con la cabeza. Nada de eso suena como tu culpa, Rudy. ¿Qué? Pero yo. ¿Eh? ¿Qué? Quizás no había hecho nada tan malo, ahora que lo pienso. Tampoco es que hubiera manejado muy bien la situación. No importaba de ninguna manera. Todavía necesitaba arreglar esto. Esa noche, esperé hasta la hora de la cena y luego me dirigí al dormitorio. La mayoría de los residentes estaban en el comedor en ese momento. Se había corrido la voz de que Ariel iba a dar un discurso improvisado allí, y siempre atraía a una gran multitud. Sin embargo, eso no significaba que los dormitorios estuvieran totalmente desiertos. No podrías acomodar a todo el alumnado en el comedor, aunque lo intentaras. Aún así, entendí que se estaba animando a los miembros de la escuadra de autodefensa a asistir. Me deslicé por el costado del edificio lo más furtivamente posible, buscando una habitación específica. Después de unos momentos, la vi, una ventana con una sola flor colocada contra el alféizar de la ventana. Agarré un guijarro pequeño y lo arrojé por la ventana. Un momento después, se abrió. Después de eso, fue solo cuestión de levantarme del suelo con el hechizo lanza de tierra y trepar dentro. Me encontré dentro de una habitación oscura con un fuerte olor animal. No me importaba mucho el olor. Tal vez fue porque las bestias en cuestión también eran mujeres jóvenes. Los animales tienden a ser más tolerantes a los olores emitidos por posibles parejas, ¿verdad? Gracias por la ayuda. Seguro, jefe. Línea me había estado esperando aquí por un tiempo. Sus ojos felinos brillaron levemente en la oscuridad. Mis ojos estaban empezando a adaptarse, así que eché un vistazo al lugar. El diseño era perfectamente típico. Tenías tu litera de 2 niveles, un par de escritorios y sillas y un armario compartido. Era un poco difícil de decir, pero la habitación parecía un poco desordenada. No mires mucho a tu alrededor, jefe. Es vergonzoso, ¿sabes? Cierto. Perdón. Di unos pasos cautelosos hacia adelante y busqué a tientas el pomo de la puerta. En cambio, mi mano se cerró alrededor de algo extrañamente suave. Oh. Ese es uno de los sujetadores de Pursena. No estaba seguro de cuál era su tamaño de copa, pero por lo que sentía, tenía que ser impresionante. Ni. Siéntase libre de llevárselo a casa, jefe. No creo que puedas decidir eso. Arrojé a un lado el sostén con un suspiro. Normalmente, podría haber aprovechado esta oportunidad para presionarlo contra mi boca y respirar profundamente, pero no había tiempo que perder en ese momento. Línea pasó a mi lado y llamó a su puerta desde adentro. Unos segundos después, otro golpe respondió desde el exterior. Parece que estamos bien. Los dos abrimos la puerta, y rápidamente me deslicé en el carrito de lavandería que estaba esperando justo enfrente de ella, escondiéndome debajo de una pila de sábanas. Solo por el olor, podía decir que habían venido de la cama de Silfie. También había mantas y camisas para proporcionar un poco más de volumen, y todas olían a ella. Sin embargo, no pude reunir la energía para excitarme. Norn era lo único en mi mente en este momento. Mi hermanita estaba sufriendo. Ella estaba sola en esa habitación, totalmente aislada, escondiéndose del mundo. Y tuve que ayudarla. Después de todo, yo era su hermano. Ok. Vamos a rodar. Mientras el carro traqueteaba por los pasillos, volví mis pensamientos al problema en cuestión. Si esto era solo una rabieta, eso era una cosa. Pero, ¿y si fuera algo más serio?
¿Sería yo de alguna utilidad aquí? Hasta el día en que mis hermanos me echaron a la calle a patadas, nunca había logrado salir de mi casa. Si había algún argumento que pudiera haberme convencido, no lo sabía. Estamos aquí, jefe. El carro llegó a su destino antes de que pudiera llegar a ninguna conclusión real. Estábamos fuera de la habitación de Norm. Abrí la puerta tan silenciosamente como pude y entré. La habitación estaba totalmente a oscuras, así que me detuve para encender una de las velas en la esquina. En su tenue luz, pude ver a Norm sentada en su cama, sosteniendo sus rodillas contra el pecho. Tenía los ojos abiertos y me miraba fijamente. Me acerqué a ella lentamente y me senté en la silla más cercana. ¿Qué se suponía que debías decir en momentos como este, de todos modos? ¿Qué hubiera querido que alguien me dijera? No pude recordar. Todas las palabras que había ensayado de antemano se evaporaron de mi mente. Podía recordar las cosas que solía odiar escuchar, al menos. Principalmente los clichés baratos. Al menos, no iba a caer en el patrón de harás lo que diga o a la calle, ni vas a volver a la escuela ahora mismo, o estoy pagando su matrícula por una razón, jovencita, y tampoco deja de dar tantos problemas. Líneas como esas solo me saldrían por la culata. Quizás Línea y Purcena tenían razón, en cierto sentido, una palmada en la cabeza podría ser lo más simple. Norm solo tenía 10 años, por lo que podría ser suficiente para que ella hiciera lo que yo quería. Pero eso sería lo opuesto a una solución a largo plazo. Pronto aparecería otra crisis y ella se volvería cada vez más desafiante. Y aparte de cualquier otra cosa, era mi culpa que ella se escondiera aquí. ¿Qué derecho tenía yo para sermonearla y mucho menos golpearla? En todo caso, le debía una disculpa. No es que pedir perdón fuera a cambiar nada. Los rumores sobre mí no iban a desaparecer, y Norm seguiría siendo comparada conmigo. Norm, yo. Am, Rudeus. Ambos habíamos hablado al mismo tiempo. Me interrumpí a mitad de la frase para que Norm pudiera continuar. Pero ella también se había quedado en silencio. Fue una sensación horrible. Sentí que había perdido mi única oportunidad. Sin embargo, tenía que creer que ese no era realmente el caso. Y así me obligué a iniciar la conversación. Lo siento, Norm. No ha sido fácil para ti estar aquí, ¿verdad? Hice una pausa por un momento, pero ella no dijo nada en respuesta. Finalmente entraste en una nueva escuela, pero ahora todo el mundo te está molestando por mí. Ni siquiera estoy seguro de qué decir, honestamente, continué. Norm no respondió. Supongo que realmente. Ni siquiera te entiendo tan bien. Todavía no hay respuesta. Y a pesar de todo lo que había pensado en mi camino hacia aquí, me quedé sin palabras. No sabía nada de ella. Me había mantenido a distancia de ella, diciéndome a mí mismo que no debía entrometerme. Ni siquiera había intentado conocerla. Sé que esto debe ser difícil para ti, pero no estoy seguro de qué hacer. Lo intenté de nuevo. Norm seguía en silencio. No podía empezar a decir lo que estaba pensando. Ni siquiera sabía si me estaba escuchando. ¿Fue esta una causa perdida después de todo? ¿Debería retroceder y esperar a que Paul llegue? Tal vez debería dar un paso atrás y buscar ayuda de las personas que conocía. Tal vez Nanaoshi podría ofrecer una idea de lo que podría estar pensando una niña más joven. Quizás el Inalis podría encontrar alguna forma inteligente de convencerla. No había ninguna razón por la que tuviera que intentar resolver esto por mí mismo, ¿verdad? Oh. De repente, me encontré recordando algo en lo que no había pensado en mucho tiempo. Cuando me encerré por primera vez fuera del mundo, uno de mis hermanos solía venir a verme a mi habitación. Siempre me miraba a los ojos y me golpeaba con todo tipo de argumentos que parecían razonables. La vida siempre tiene sus altibajos, ¿sabes? Pero hay gente que lo tiene peor que tú. Las cosas pueden ser difíciles en este momento, pero si simplemente huyes de todos tus problemas, seguirás corriendo para siempre. Eso es mucho peor a largo plazo. No tienes que volver a la escuela de inmediato, pero, ¿por qué no vienes al menos a almorzar conmigo? En mi mente, respondí esas palabras escupiéndole en la cara. Y en realidad,
lo ignoré. Aún así, se quedaría allí un tiempo después de pronunciar sus discursos. Me miraba de cerca, luciendo como si tuviera algo más que decir. Pero seguí ignorándolo, seguro de que no podría entender mis sentimientos. Quizás así era como se había sentido en ese entonces. Solíamos sentarnos así durante horas, a veces en total silencio, antes de que finalmente se levantara y se fuera. Después de un tiempo, dejó de venir. Solo puedo adivinar lo que estaba pensando. Aunque ya no apareció, un grupo de personas comenzaron a visitarme. Quizás se lo había arreglado. Al final, tampoco presté atención a nada de lo que dijeron esas personas. Este podría ser un punto de inflexión crucial. Si retrocedía ahora, tenía la terrible sensación de que Norm podría quedarse en esta habitación para siempre. No podía simplemente darme la vuelta y correr. No esta vez. Por un largo momento, estudié a mi hermana en silencio en la oscuridad. Fin del capítulo 4.